Hola, buenas. Hoy tenemos en el canal la actualización del coche que más visitas tiene en el canal. Estoy hablando del RAV4 de 2013, es uno de los primeros Toyotas que traje al canal. Y esta es la actualización en la que cambiamos defensas, pilotos más modernos, más bonitos, y en interiores mejoramos calidades, insonorizaciones. En dimensiones no cambia en absoluto, tenemos las mismas dimensiones, casi 1,70 de alto, 1,85 de lado a lado sin retrovisores y 4,57 metros de largo. Así que aquí tenemos la llave, vamos allá. En esta ocasión quiero agradecerle al concesionario de Toyota Iberia Nippon, situado en la Avenida de Madrid 195 en Vigo, Pontevedra, por dejarme grabar este RAV4 para el canal. Y el acceso a las plazas, tanto delanteras como traseras, es de lo más cómodo que hay, gracias a que no es ni demasiado alto, que algunos todoterrenos son demasiado altos, ni tampoco es bajo. El acceso es cómodo, ya que simplemente nos tenemos que acercar y directamente nos sentamos. Para salir prácticamente lo mismo, ¿vale? Por eso se hace muy cómodo la entrada y la salida en este tipo de coches. Las plazas delanteras, los sillones son bastante ergonómicos, ¿vale? Toco en los dos lados, pero son rígidos, duros pero rígidos. Es decir, como veis, los podemos moldear, de tal manera que si una persona es lo suficientemente gruesa no le va a molestar, ya que va a moldearse bastante bien, pero aún así se va a ajustar bastante, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Es de esa espuma que no es ni muy rígida, pero es moldeable. Regulación en altura, regulación de la inclinación y regulación de la distancia con respecto al volante. Y el volante tenemos regulación en profundidad y en altura. Si lo alejamos y lo bajamos de todo, nos quedaría este espacio. En altura, prácticamente un palmo, sabiendo que mido 1,75. Y así sería echado hacia atrás de todo y elevado hacia arriba de todo. El espacio se reduce bastante. Es un coche, como veis, en el que la altura se puede regular y mucho. Y podemos quedar a una altura de visión en la que vemos completamente el capó delantero. Esto sería la regulación mínima, lo más cerca posible. Pero lo vamos a dejar en una posición cómoda para una persona de 1,75 para ver qué espacio nos queda en las plazas traseras. Yo creo que más o menos por ahí podría ser una postura cómoda. Luego veremos qué espacio nos queda en las plazas traseras. Y aquí tenemos el nuevo Toyota RAV4. Como veis, cambia la defensa, es más moderna, más actual, se parece más, por ejemplo, a las del Yaris, vale, las modernizan y las actualizan un poco. Los focos son bastante más modernos, podemos ponerle como extra iluminación de LED, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Pero bueno, lateralmente e interiormente prácticamente no cambia con respecto a la versión anterior. Y como os decía, es bastante alto. Y ya veis el interior. Y el interior también cambia un poquillo en cuanto a materiales. La llave, tenemos desbloqueo, bloqueo o apertura automática del portón trasero, ¿vale? También tenemos llave de tijera para ponerla en el sitio. Y así se encendería. Pero vamos a cerrar la puerta. Como veis, muy buena insonorización. Y en cuanto a materiales, como decía, esto sería goma blanda, nada de plásticos duros. En la parte superior sí que sería plástico duro, ¿vale? Pero aquí en la parte trasera ya sería una goma blanda y aquí sería cuero acolchado, bueno, símil de cuero acolchado. En la parte delantera plástico, 4 levalunas, la parte delantera izquierda automática, bloqueo desbloqueo de las ventanillas, bloqueo desbloqueo del coche, cromados y huecos varios por la parte inferior. Ya sería en plástico duro, pero bueno, eso como nunca lo vemos, me interesa más en los coches que sea esto plástico blando porque lo toqueteamos más que la parte inferior, que prácticamente nunca se toca. Si nos venimos a la parte izquierda, retrovisores eléctricos, retrovisores abatibles eléctricamente, tomas de ventilación y en la parte superior tendríamos
plástico duro y tendríamos color aluminio, ¿vale? Todo sería plástico duro en la parte superior, pero las calidades de los materiales las noto un poco mejores, no las noto tan rugosas o tan como en el modelo anterior. Como veis, sistema de sonido bastante grandote, bastante completo, pero nos vamos al volante. Volante, como veis, en la parte derecha tenemos control de velocidad automático. Cuero lisito, bastante duro, y tendríamos botonera para el sistema multimedia, mute, volumen, cambiar de canciones y demás. Y a la derecha tendríamos la botonera para movernos por la pantalla central. Y empezando por la izquierda tendríamos informaciones de consumos, de velocidades, ¿vale? Ahí tendríamos la información. Luego tendríamos la radio. Si la encendiéramos nos aparecería la emisora o nos aparecería la canción que estuviéramos reproduciendo, ¿vale? Nos aparecerían ahí la información de las canciones. Tendríamos el modo Auto Start Stop. Podríamos activarlo o desactivarlo, ¿vale? Si quisiéramos activarlo o desactivarlo. Y luego tendríamos ciertas informaciones, por ejemplo, que ahora lo tenemos con poco combustible. Y luego tendríamos los ajustes, ¿vale? Pero bueno, tampoco me quiero parar demasiado, pero para que lo veáis así un poquillo. Y si le damos al botón de Trip en el volante, nos aparecería cierta información en la parte inferior, como veis, ¿vale? El cuadro en azul, rojo y blanco. La pantalla central ha sido una inserción que le han puesto a este restyling de RAV4. En la parte superior, iluminación. Automáticas, cortas, de cruce, largas, antinieblas, delanteras y traseras. Y 4 intermitentes. En la parte derecha, limpia parabrisas delantero y trasero. Tendríamos información de cinturones de seguridad en la parte superior y luego tendríamos pantalla de sistema multimedia. El sistema de navegación es muy sencillito, ¿vale? Tenemos la opción de media, en media tendríamos radios, auxiliares, Bluetooth, ¿vale? Y en la parte derecha tendríamos teléfono e internet. Tendríamos coche, ¿vale? Para la información del consumo y demás. Y luego tendríamos navegación. Navegación no está disponible en este coche, pero si tuviéramos la navegación nos saldría el mapita que ya estáis acostumbrados a ver. Y luego para adelante y para atrás si quisiéramos cambiar entre emisoras, canciones y demás. Si modificamos cualquier función, ¿vale? En el clima nos aparecerá en la parte inferior. Tenemos temperatura, clima bizona, ¿vale? Y la botonera que ya estáis acostumbrados a ver en todos los coches. Como veis, en cuanto al sistema multimedia y climatización, muy cómodo y muy completo. Si continuamos hacia la parte inferior, como veis, tenemos cuero acolchado, muy acolchado, y tendríamos el botón para el Auto Start Stop, USB y auxiliar, toma de 12 voltios y huecos varios. Hueco con goma, un portabebidas con la parte inferior en goma, tendríamos cenicero y tendríamos un huequecillo en la parte inferior. No tendríamos goma, ¿vale? Sería de plástico. Si metemos marcha atrás,
nos aparece la cámara de visión trasera. Vale, ahí la tenéis. Freno de mano. Otro portabebidas en la parte delantera. Un huequecillo. Vale, forrado de tela. Tenemos dos palancas, ¿vale? Una sería para levantar la bandejita y la otra sería para levantar sin la bandeja. Es decir, podemos levantar las dos cosas o podemos levantar y dejar la bandeja en la parte inferior. Como veis, un reposabrazos muy acolchado. En la parte superior tenemos iluminación completa del coche, con las puertas o apagada, luces de lectura, portagafas, la parte trasera sería de tela, espejo retrovisor fotocromático y en la parte trasera tenemos cámara de visión cámara de visión que nos va a controlar las líneas, las señales y demás, y luego tendríamos sensor de luz y lluvia en la parte derecha. Espejo con iluminación. Y en el lado del acompañante tendríamos una especie de repisa. La parte inferior es de goma. Luego tendríamos la guantera bastante profunda, bastante grande, pero sería todo en plástico. Vamos a encenderlo para ver cómo sonaría desde dentro. Y ya veis cómo suena. La verdad es que revoluciona muy rápido. Es un coche que sube y baja bastante rápido de vueltas. Insonorización bastante buena con respecto al RAV4 anterior. Lo noto bastante, y eso que el RAV4 anterior lo grabé hace 3 años, pero me acuerdo de aquel sonido que se escuchaba bastante y vibraba un poco el coche, pero en este lo han mejorado y bastante notablemente. Pero bueno, nos vamos a ir a las plazas traseras. Como veis, las puertas también abren y cierran con muchísima suavidad. Y el acceso a las plazas traseras, como veis, tenemos una puerta muy grande, el pilar en bastante esquina y al igual que la parte delantera, tanto el acceso como la salida es muy cómoda. Ni tenemos que levantarnos demasiado, ni sujetarnos para salir, ni nada. Simplemente nos giramos, salimos al borde y salimos de la plaza. Es muy cómoda, tanto para salir como para entrar. Y el espacio en las plazas traseras, como veis, es enorme, tanto en altura, como podéis ver, podemos poner 2 pies de altura, como en distancia. La regulación en la parte trasera está bastante bien porque tenemos la palanca para echar los sillones hacia adelante y que nos quede el piso del maletero totalmente recto. Nos vale para poder echar los sillones o mantenerlos un poco más rectos si quisiéramos ir más rectos, o incluso reclinarlos si quisiéramos ir en un viaje largo y quisiéramos ir cómodo, podríamos ir en estos sillones de esta manera. La verdad es que se hacen cómodos. Son sillones bastante rígidos, no tienen demasiada forma, pero son cómodos. El espacio trasero está muy bien que se pueda regular la inclinación del sillón, porque hay gente que le gusta ir más reclinada o más echada hacia adelante. Está muy bien ese detalle. Tenemos ISOFIX en los sillones traseros. Y de espacio, como os enseñaba, tenemos muchísimo espacio, tanto en altura como en distancia. Puerta, la parte superior de plástico duro, cuero acolchado, y el resto ya sería plástico más duro. Un huequecillo, toma de 12 voltios en la parte inferior y en la parte superior iluminación.
Tendríamos un reposabrazos central, acolchado, con doble portabebidas. Y la parte trasera también cambia, los pilotos traseros y la defensa trasera. Lo hacen un poco más moderno. El maletero lo tenemos dividido con la cortina superior, y si quisiéramos tener un poco más de privacidad tendríamos una cortina trasera que podríamos enganchar a los reposacabezas, ¿vale? Y así nos quedaría todo totalmente cerrado, de tal manera que no se vería lo que tenemos en el maletero por la parte trasera. Parte inferior, rueda de repuesto, y tenemos una red por si quisiéramos dividir la parte trasera de carga. Y delante otro huequecillo para, por ejemplo, guardar los triángulos o algunas herramientas. Sin la cortina, como veis, el espacio de carga es bastante grande, y el hueco de la parte trasera tenemos un hueco de carga bastante grande. Y lo bueno de este coche es que si bajamos los sillones, como veis, nos queda totalmente plano y nos queda una capacidad de carga muy grande. Aparte de que las aristas no son de estas molestas que abultan demasiado, tenemos bastante espacio entre rueda y rueda. Y como veis, la trasera muy moderna, muy bonita. Los pilotos traseros con ese efecto de profundidad lo hacen bastante más bonito. ¿Vale? Y la forma del RAV4 siempre ha sido una forma bastante bonita porque tiene unas líneas bastante modernas. A pesar de que tiene ya bastantes años, sigue manteniendo unas líneas bastante bonitas y modernas. Retrovisores con intermitentes. Este RAV4 2016 es un restyling del modelo presentado en 2013, el cual se diferencia en las líneas frontales con nueva parrilla, faros LED opcionales, nuevo paragolpes tanto delantero como trasero, con detalles cromados y molduras laterales. Hay nuevas llantas y dos colores de carrocería nuevos. El interior mejorado tanto en calidades como en insonorización, y se le añade una pantalla de 4,2 pulgadas en el cuadro. El chasis ha recibido importantes mejoras para mejorar la conducción y el aislamiento acústico, y en motores se añade una versión híbrida de la que hablaré después. Los acabados disponibles son tres. El más bajo es el Business, desde 24.300 euros, que ya trae de serie faros traseros en LED, asistente de arranque en pendiente, climatizador manual, apoyabrazos delantero, 4 levalunas eléctricos, display de 4,2 pulgadas en el 4, airbags frontales, laterales, de cortina y de rodilla para el conductor, o pantalla de 7 pulgadas con manos libres, entre muchos otros. El acabado intermedio es el Advance. Por 2.000 euros más tenemos llantas de 17 pulgadas, sensor de luz y lluvia o climatizador bizona, entre otros. Y el acabado superior sería el Executive, desde 34.500 euros, que ya incorpora cosas como portón trasero eléctrico, techo solar eléctrico, faros delanteros full LED o asientos calefactables.
Hay 3 motores disponibles. No os lo aseguro al 100% los datos ya que me ha costado muchísimo verificar los datos, pero en un principio son un motor diésel 2.0 de 143 caballos con tracción delantera, transmisión manual de 6 velocidades y un consumo por debajo de 5 litros, sorprendente para los 1500 kilos de peso de un todoterreno. Después la versión de gasolina, un 2.0 de 152 caballos con tracción total, un cambio manual de 6 velocidades, aunque he visto que en alguna web se hablaba de la tracción variable, no encontrar nada 100% seguro, y un consumo de 6,7 litros. Por último, el recién lanzado motor híbrido, un motor 2.5 de 155 caballos con transmisión variable y tracción a las 4 ruedas, con un consumo de 5 litros, hablando de un motor a gasolina y un peso de 1700 kilos, con un consumo realmente sorprendente. Pero bueno, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo! Gracias a la altura en este tipo de coches, como siempre, el acceso es de lo más cómodo. Para esas personas que quieran... No. Ya empezamos. Entrar, salir, salir, entrar. Barrio Sésamo. Y la altura en este coche, la altura de entrada, quizás sea uno de los puntos más interesantes para esas personas que quieran... No, para muchos más. Un poco más deportivas, más... con más dinamismos, huecos... ¿Cómo se llama esto? Si continuamos hacia la parte inferior y detrás del retrovisor electrocromático, cromático, fotocromático. No.